Yom Tov, amada Bishpajá, amados Ajían Hayó, sean bienvenidos a esta parashá en el Yom de hoy. Yahweh se los guarde, los bendiga en gran manera a cada uno de ustedes, amados. Hoy con un tema muy interesante, el cual espero puedan disfrutarlo, puedan entenderlo, puedan escudriñarlo con su Torah en la mano y con ello poder mantenerse en un camino de Kadushá, un camino en línea recta, bendecido siempre por nuestro Padre, por la obediencia que brindamos en nuestro caminar, que no nos dejamos llevar simplemente por lo que dice la gente, si que somos estudiosos de su palabra. Y eso, amados, tiene que trascender para que nosotros podamos convalidar ese caminar donde hemos sido llamados para restaurarnos, para edificarnos por medio de la Torah, y que sea ella la que diga la última palabra en todo lo que estamos aprendiendo, ¿sí? Eso es muy importante, amados, poderlo entender. Si en el pasado nosotros andábamos en penumbras, en oscuridad completa, creyendo en idolatría, porque se nos había enseñado desde muy pequeños, y no conocíamos a fondo lo que eso representa, y ha repercutido a través de las generaciones de seres humanos que han vivido de esa manera, ¿sí? Adorando, exaltando a Baales. Y hoy, por la misericordia de nuestro Padre, estamos siendo restaurados porque recibimos un llamado, todos nosotros, para poder exaltar al verdadero Elohe de Israel, el verdadero Melech Haolam, Rey del universo, Yahweh de los ejércitos. Y eso tenemos que tenerlo siempre en nuestro corazón, porque no es algo que podemos simplemente pasar por alto, o simplemente decir, no, yo conozco a Yahweh y ya con eso es suficiente. No, nuestro caminar está lleno de piedras de tropiezo que ponen seguidores de Hasatán para que nosotros resbalemos y simplemente nos vayamos por un camino equivocado, ¿sí? Eso principalmente por las enseñanzas que en algún momento usted puede ver en redes sociales, porque es algo que parece mentira, pero es algo que va poco a poco manifestándose en el caminar de cada uno de nosotros, ¿sí? El encontrar enseñanzas que no necesariamente digan verdad o dicen verdad, sino que tergiversan la verdad que dice la Torah, lo que ella nos manifiesta y nos ha manifestado, nos ha enseñado a medida del tiempo. Y es increíble pensar que personas puedan no tener temor a Yahweh al cambiar su escritura, cambiar su palabra, su dabar, su Torah, y darse el papel de interpretar a opinión propia lo que ellos asumen que es verdadero. Pero es su pensamiento, es su forma como ellos ven la situación. Y al final, lo que yo un momento puedo pensar simplemente que esta persona lo que buscan es renombre. Y buscar tal vez la economía, o sea, el dinero que este mundo ofrece, ¿verdad? Para mantenerse en ese sitial. Todo se hace por dinero, todo se hace por un beneficio, no se hace por amor al redil, a los hermanos y hermanas que realmente están buscando la verdad infructuosamente para estar bien con el Creador. Entonces vemos también a muchas personas que se portan o se mantienen en una fantasía, ¿sí? En una posición clara de creer todo lo que le dicen y cómo lo dicen, y seguir a cierta persona porque ese señor dice la verdad, o una varona que porque ella sí habla verdad. O sea, todo debe estar en su contexto, ¿sí? No necesariamente que una persona le diga algo necesariamente es cierto, y tampoco puedo decir que sea falso.
Depende de usted escudriñar y verificar todo. Y así podrá salir de la duda que tiene sobre cierta persona. Pero si usted no escudriña y se deja llevar solamente por el pensamiento de las demás personas, de maestros que no son maestros, que simplemente son recién llegados a una senda antigua, ¿sí? Que hace simplemente en diciembre pasado eran cristianos, adventistas o mormones y hoy ya están como maestros enseñando Torah, debe ponerse en perspectiva, amado, en poder discernir eso. Oye, este muchacho está muy joven, esta varona de dónde salió, este varón acá nada más tiene 2 meses de haber entrado y está hablando, está enseñando Torah. ¿Cómo es posible eso? Investigar sus orígenes y podrá descubrir que no todo lo que brilla es oro, ¿sí? Y eso, amados, es lo que muchas veces las personas equivocan, porque su corazón aún no ha dejado de la religión y se mantienen en esa posición clara de mantenerse en lo que dice el hombre, en mandamientos de hombres, como dice la escritura en Yeshayahu, ¿sí? Y ahí es donde no debemos equivocarnos, ninguno de nosotros, porque lo que hemos aprendido hasta el día de hoy ha sido por la misericordia de nuestro Padre y nos ha enseñado bien los nombres Kadosh, el nombre de nuestro Abba Kadosh, Yahweh, el nombre de nuestro Adón, Yahshua. Y eso no es una enseñanza indebida, porque la Torah lo confirma una y otra vez. No puede ser que hoy salga un maestro, un recién convertido, y le diga a usted que el nombre de Yahweh es Yahweh, en femenino, y usted lo acepte de primeras a primeras, ¿sí? O simplemente le mencione un nombre femenino, ¿sí? Yahshua en el momento le escriba con una H al final, en su transliteración. Y escriben Yahshua con una H al final, nombrándole en forma femenina en la transliteración, cuando realmente nuestro hermano, ¿verdad? Nuestro Mashiach es un varón. Cosas como esa usted tiene que ir viendo, analizando. Oye, ¿por qué él escribe así? ¿Por qué él habla de esa manera? Si la escritura me dice esto. Excusas sin valor, ¿sí? Dan estudios estas personas y ni siquiera tienen la delicadeza de cambiar el nombre Kadosh. O sea, siguen poniendo Jehová. Y cuando usted le pregunta por qué puso Jehová en el escrito, simplemente se me pasó porque yo tengo muchos compromisos y escribo rápido y tengo que salir de eso. O sea, deja mucho que pensar esa respuesta, esa excusa sin valor. Entonces tenemos que ser cónsonos, amados, en no ser engañados. O sea, tenemos que tener cierta malicia, porque recordemos que Hasatán está como león rugiente para devorar a cualquiera que se le acerque y crea en las falacias que dice. Entonces tenemos que tener mucho cuidado en eso, porque nuestro caminar depende de que estemos en unidad, estemos en Ejad, estemos en comunión con nuestro Padre, en una relación óptima, estudiando Torah, verificando Torah, y no teniendo tantos maestros, amado, porque cuando usted tiene muchos maestros, cada uno tiene un pensamiento diferente. Y no estoy diciendo con esto que usted no puede seguir a que usted quiera, no. No estoy obligando a nadie a hacer nada de que su corazón no quiera dar voluntariamente. Pero si yo le digo que el nombre es Yahweh y nuestro nombre, nuestro Adón es Yahshua, ¿sí? Y viene otro maestro, supuesto maestro, recién convertido, y dice que el nombre del Padre es Yahweh, usted no puede simplemente seguir porque el nombre de Yahweh se le parece más que el verdadero, que es Yahweh, ¿verdad? Del hebreo, el tetragramatón. Y usted de primeras a primeras simplemente lo acepte. En ese sentido lo digo, amados. Cuidado con eso, cuidado con el engaño, cuidado con las mentiras. Mentiras bien elaboradas que parecen verdad, pero no lo son, porque son seguidores de la parte oscura en la cual Yahweh nos avisó siempre, y nuestro Adón Yahshua lo confirmó, que en los últimos tiempos se levantarían muchos falsos profetas, que en los últimos tiempos muchas personas iban a tener muchos maestros, dependiendo su gusto. Y eso es lo que está sucediendo en estos tiempos que estamos viviendo, en los tiempos postreros, pero nadie se da cuenta.
Piensa que todavía van a tener 3000 años más para disfrutar su vida, cuando realmente nuestro Adón está a las puertas. Amados, muy bien. El estudio de hoy vamos a revisar algo muy importante, principalmente de las teorías que están saliendo últimamente, disfrazadas de senda antigua de Torah, pero que no lo son. Tomando un parámetro, una interpretación personal, una argumentación sin valor, tergiversando la escritura y sobre todo poniendo aspectos que no tienen valor escritural, que no se nombran ni se señalan en la Torah ni en la Tanakh, y que estas personas, estos falsos profetas o maestros recién convertidos, porque son personas que son nuevas en la senda antigua, y la escritura es muy clara al decir que ninguna persona que quiere enseñar tiene que ser un recién convertido, tiene que esperar un tiempo prudencial y aprender como debe ser. Pero vemos muchos que simplemente se autonombran maestros, porque están enseñando. Cuando usted enseña es porque tiene la capacidad y el intelecto, la sabiduría, el conocimiento que el Ruach HaKodesh ha brindado en usted. ¿Sí? Es uno de los dones que usted tiene. Pero cuando vemos a una persona, a un varón o una varona que simplemente tiene 2 meses, 3 meses en la senda, y lo vea enseñando, ya aquí hay algo malo, aquí esto no anda bien, esto no camina correctamente. Entonces usted debe encenderse la alarma y decir, cuidado, mucho cuidado, porque no estamos aquí para perder tiempo, ni decir mentiras. Pero muchas personas prefieren la mentira que la verdad. El título, amado, de este estudio lo hemos titulado África, el verdadero Israel, y lo ponemos en signo de interrogación, porque vamos a tocar ese tema, amados, y por eso mi introducción ha sido principalmente para avisar, tener mucho cuidado con aquellas personas que están enseñando, que están brindando teorías que para nada son reales. Se agarran de la historia secular, de aproximadamente unos 500 años para acá, que es nueva, es historia nueva. Y principalmente ponen al continente africano en una perspectiva completamente contraria a la enseñanza que brinda la Torah y la Tanakh. Entonces, por eso hacemos este estudio, para poder conglomerar la verdad versus la mentira que dicen estos apóstatas, y en la cual la misma Torah reniega de esa filosofía. ¿Sí? África, el verdadero Israel. Así comenzamos, amados, esta paracha el día de hoy. Los invito, amados, a poner mucha atención en este estudio, principalmente para no ser engañados por nadie, y sobre todo exaltar a nuestro Padre, porque Él nos cuida y nos protege de todo mal, principalmente de enseñanzas indebidas y que, como dije, tergiversan su palabra 1, 2, 3, cuantas veces ellos quieran, porque pareciera que estas personas no tienen temor a Yahweh, no tienen temor de ninguna manera. Dice la Escritura, ten temor del que mata y destruye el cuerpo y el alma. ¿Sí? A ese hay que tenerle temor. Pero vemos que estas personas no lo tienen temor. El que destruye el cuerpo y el alma. El Ruach. Muy bien, amados. África, el verdadero Israel. Hoy podemos ver cómo Hasatán mueve sus fichas para seguir engañando al mundo, y cómo sus seguidores, amados, manipulan la escritura para cumplir los deseos de su amo. Vemos también cómo cae cada iluso y confiado creyente en esta maraña de mentiras. Estos maestros del engaño no tienen respeto ni el más mínimo temor a Yahweh Sebaot. Brindan enseñanzas completamente desvirtuadas y crean división con lo establecido por el Yahweh en su Barut Torah. Estos señores sectarios, porque ese es el nombre, son sectarios, ¿sí? Crean conceptualidades propias sacadas de sus propias mentes desquiciadas, con el único propósito de llevarlo a usted a negar la verdad que usted hoy conoce. Porque ese es el propósito, poner dudas en su corazón y usted niegue la verdad que usted conoce actualmente, como son los nombres Kadosh, Yahweh, Yahshua,
y que ellos tergiversan a su opinión personal, no basándose en la escritura, sino en argumentaciones. Y ahí usted se da cuenta fácilmente si le están mintiendo o no. Porque si no le dan o no le brindan información de la Tanakh, donde dice la Tanakh esto, esto y esto, y simplemente se van por una interpretación o argumentación personal, amado, mucho cuidado, mejor aléjese. Deje solo a ese individuo, a ese individuo, ¿verdad? Ese varón o esa varona que está dando enseñanza, porque realmente lo está embaucando. Estos sectarios, amados, inventan, crean, establecen teorías muy susceptibles a la argumentación personal, a una interpretación propia, tergiversando así la Torá, dejando tras de sí una piedra de tropiezo que no edifica a nadie. Ellos sostienen y argumentan enseñanzas tales como, vamos a ver exactamente puntos específicos de estas enseñanzas que brindan estos señores, que para nada son reales. Simplemente queda una interpretación en la cual brindan información por medio de la historia secular, la historia como ciencia, y que esa información no tiene más de 500, 600 años de haberse recopilado, pero nunca lo ve directamente de la Torá, en la cual la información debía ser corroborada. Simplemente se van a la argumentación y a lo que es un pensamiento personal, a su criterio de lo que pudo haber sido, pero nunca le brindan pasajes, versos, pasuquín de la Torá, para entonces poder verificar lo que ellos acreditan. Una de esas ideas, amados, es que el Edén, ¿verdad? El Edén estaba ubicado en África y no en Mesopotamia, como enseña y señala la Torá. Eso es un punto. Por eso el título de este parashá, África, es Israel, el verdadero Israel. Así lo hemos nombrado, porque el punto que vamos a enlazar aquí, amados, es desmascarar la mentira de estos sectarios. ¿Sí? Una de esas teorías, decir que el Edén estaba ubicado en África y no en Mesopotamia, como enseña la Torá. Un segundo punto, ellos señalan que nos han mentido todo el tiempo y que la ciudad de Jerusalén estaba ubicada en África meridional, ¿sí? Exactamente en Etiopía. Entonces ellos asumen que todo lo que nosotros conocemos actualmente, donde Israel queda en el Medio Oriente, es falso, y que hemos sido engañados todo este tiempo, ¿sí? Otro punto, que los verdaderos israelitas, ¿verdad? El pueblo escogido por Yahweh, todos son africanos, todos son de raza negra, amados, y eso lo hacemos con solo una intención: desmascarar a estos mentirosos. La perspectiva que puede tener usted al poder tener una enseñanza como esta y señalar que Israel, ¿verdad?, la tierra prometida por Yahweh, quedaba en África, en el continente africano, que todos los israelitas eran africanos, ¿verdad?, de raza negra, o señalar que el Edén realmente estuvo en África, es absurdo, porque la Torá en ninguna parte señala eso. Y lo vemos claramente que queda una interpretación personal de estos señores, que buscan simplemente documentación, como dije, utilizando la historia secular, la ciencia secular, y que no tiene más de 500 años. Porque eso realmente antes de los 500 años no existía y no estaba en el mapa histórico. Muy bien. Esto por mencionar algunas enseñanzas que estos grupos sectarios enseñan. Ahora bien, con esto no estamos diciendo, amados, que el pueblo de Israel en la antigüedad, ¿verdad? Estamos diciendo con esto, amados, que la Israel en la antigüedad eran todos hombres y mujeres blancos. Para nada. Como es el pensamiento actual en el mundo, porque todo el mundo piensa que, como ven los judíos son de tez clara, ¿verdad? Ojos claros, etcétera, etcétera. Piensan que el pueblo israelita en la antigüedad era igual. Y eso no es así. ¿Sí? El pueblo de Israel era un pueblo multiétnico. Era un crisol de razas. Recordemos que Israel lo forman 12 tribus, no una tribu. Entonces ahí podemos ver la definición de multiétnico. ¿Sí? Cada tribu es una nación.
si lo quieren poner en una práctica. Porque la escritura también menciona de ese aspecto a las 12 tribus como 12 naciones que forman el pueblo de Israel, el pueblo escogido de Yahweh. Con esto no estamos diciendo que el pueblo de Israel en la antigüedad eran todos hombres y mujeres blancos, como es el pensamiento actual en el mundo, para nada, amados Ajín y Hayot. Mi deseo es que no se malentienda lo dicho por este servidor, pues en nuestras palabras no hay racismo, ni nada que se le parezca, sino que las cosas deben hablarse en completa sujeción a la Torá, en justicia y en derecho. Al decir esto, nos referimos a los descubrimientos arqueológicos que se han hecho en el territorio israelita actualmente, y donde dichos descubrimientos establecen que Israel era un pueblo multiétnico, un crisol de razas, y no así un Israel formado por un solo grupo étnico, como hacen pensar estos pseudolíderes religiosos, ¿sí? Es imposible pensar fuera un solo grupo étnico, por la simple y llana razón, amados, que no hay prueba de eso. ¿Por qué? Porque la Torá no establece, para Yahweh no interesaba si el hombre al cual él mandaba a una misión, ya sea Moshe, ya sea Aarón, ya sea Joseph, ya sea Abraham, fuera del color que fuera. Porque para Yahweh no hay color de piel, o sea, eso es irrelevante. Pero estos señores quieren asumir una postura señalando algo que no es real. Porque el punto aquí es que usted, de cierta manera, se mantenga en duda, y por ahí le van con el cuento de que como Israel eran todos de raza negra, ya el nombre de nuestro Elohim Yahweh ya no es Yahweh, sino Yahweh. ¿Sí? O Yahvé. O sea, la intención es la misma: poner dudas y ser piedra de tropiezo para usted que está caminando en Kaduchá. Por eso decimos que no se debe dejar engañar por estas personas, porque su sustento torático está basado solamente en argumentaciones personales y no en la verdad. Muy bien. Vamos a entrar en detalle en el estudio. ¿Dónde estaba ubicado el Edén? Bereshit 2:10 al 14. De Edén sale un río para regar el jardín, y después se divide y se hace 4 brazos, ¿sí? El primero se llama Pichón, el que serpentea por toda la tierra de Havilá, Arabia, donde hay oro. El oro de esta región es bueno, también hay ámbar y ónice. El segundo río se llama Gijón, el que serpentea por toda la tierra de Kosh. El tercer río se llama Jediquel, Tigris, el que corre al oriente de Achur. Y el cuarto río es el Perat, el Éufrates, ¿sí? Así dice la escritura, Bereshit 2:10 al 14. Observemos, amados, que la escritura dice: de Edén sale un río para regar el jardín. No dice que de alguno de los 4 ríos mencionados posteriormente está el Edén. En otras palabras, el Edén está ubicado en un punto diferente a la ubicación de cualquiera de los 4 ríos descritos, pero estaban en la parte donde la escritura señala que salían estos 4 brazos o 4 ríos, que son los que se establece, y en esa parte salía un río que era mucho mayor, donde estaba el Edén, ¿sí? Si tomamos la información de los nombres originales de los ríos y las ciudades que son mencionados en la Torá, descubriremos que los descendientes de los hijos de Noé, porque es Noé, no Noá, es Noé, por si dice Noá, está hablando que nuestro antepasado era una mujer, y eso tiene que ver la transliteración. Nada tiene que ver el español, porque Noé es hebreo, ¿sí? En este caso sería palhebreo, nunca Noá. Y eso se puede revisar simplemente por el idioma hebreo, y podemos hacerlo sin ningún problema en una enseñanza posterior. ¿Sí? Descubriremos que los descendientes de los hijos de Noé son quienes llamaron a los ríos y ciudades muchas veces basados en sus propios nombres. Y a su vez, estas personas que fundaron las primeras ciudades fueron llamadas con los mismos nombres de las ciudades autodiluvianas, como Havilá, Kosh, Achur. Pero no significa que las ciudades que ellos establecieron y los ríos que hoy conocemos con esos nombres estuvieran localizados en el mismo lugar en donde las ciudades y ríos originales se ubicaban antes del diluvio. Este es un punto que debemos tener muy claro, ¿sí? Es como que si quisiéramos utilizar la ciudad de Córdoba como referencia,
pero hoy encontramos el nombre de esta ciudad en España, Argentina, México y en Colombia. El tratar de encontrar un lugar utilizando esta referencia sería un tormento. Considere que las referencias geográficas son muy antiguas y que probablemente fueron borradas del mapa. Además, con los nombres postdiluvianos, no tenemos ninguna garantía de que estemos hablando del mismo lugar. Si tenemos una interpretación al decir Kosh, Etiopía, no necesariamente estamos hablando de la Etiopía actual en África meridional, sino de Kosh, arcaico, la Etiopía antigua, que en la actualidad sería la parte norte de la península arábica que pertenece a la franja de la tierra ubicada en el Medio Oriente y no así al continente africano. ¿Se comprende, amados? Han pasado casi arriba de 5.994 años. Los lugares han cambiado, los nombres han cambiado. Los ríos que en un momento dado existían ya no existen. Otros lugares han sido nombrados con los mismos nombres, pero no necesariamente estamos hablando del mismo lugar. ¿Se comprende? Es aquí donde está el juego de palabras de estas personas para confundirlo a usted, señalando algo que realmente no existe. Y lo vamos a ver posteriormente en este estudio. Bereshit 10:8. Kosh además procreó a Minro, quien fue el primer hombre heroico de la tierra. Fue un heroico cazador por la gracia de Yahweh. De ahí el dicho como Minro, un heroico cazador por la gracia de Yahweh. La base de su reino fue Babel, Erech, Akkad, Calnet, en la tierra de Shinar. ¿Sí? Eso es muy importante, amado, porque está dando datos precisos de dónde comenzó la humanidad, ¿verdad?, a crecer, o sea, a ser poblada. ¿Y dónde fue? La parte de Mesopotamia. No fue en África, fue Mesopotamia. Aquí lo dice claramente. La base de su reino fue Babel, Erech, Akkad y Calnet, en la tierra de Shinar. ¿Sí? Mesopotamia. De ahí sale la esencia humana, o sea, ahí salió el ser humano, o sea, fue, ¿verdad?, donde se encontraba el Edén. Entonces nuestros primeros padres, ancestros, fueron arrojados del Edén y comenzaron a poblar toda la tierra. Fue en ese parámetro. No podemos decir nunca que fue África. África no existía, no era conocida. Pero usted ve el engaño que utilizan para poder embaucar a las personas. Como hemos señalado, el término Kosh es referido en la Torah y la Tanakh de la siguiente manera. Vamos a ver esos aspectos. 1. Para referirse a la dinastía gobernante en Babilonia, al este del valle Tigris. ¿Sí? 2. Para referirse a los cuchitas del norte de Arabia, que son actualmente los árabes. ¿Sí? Algo que tenemos que entender, amados, que el español no es el hebreo. Y usted tiene que irse a la esencia del hebreo. Usted no puede tomar puntos de referencia si no se va a la esencia del idioma. ¿Por qué? Porque en el español existen variedad de nombres que significan lo mismo. O sea, sustantivos, ¿verdad?, que significan lo mismo, son sinónimos. Y de una u otra manera eso es una gran confusión. Pero cuando usted se va a la esencia hebrea, al idioma hebreo, tiene un solo contexto, señalando una referencia auténtica. Pero cuando usted se va, como dije, a criterios en su idioma natural, materno, que es el español, tergiversa lo que se conoce. Bien, lo podemos entender, amada mi paja. Kosh fue el padre de los cuchitas y su hijo Minro fue rey y gobernó toda la tierra de Shinar. La base de su reino fue Babel. ¿Cómo pueden decir que el Edén se ubicaba en África si toda la población en ese momento, después del diluvio, se encontraba muy al norte, en Mesopotamia? ¿Se entiende? No hay lógica, no hay sentido común. Estamos hablando de los primeros siglos de la humanidad. Después del diluvio comenzó a poblarse el mundo. ¿Y qué parte fue poblada primero? La parte de Mesopotamia. Y ahí paulatinamente, después de los siglos, fueron poblando otras latitudes, otras áreas geográficas. Fueron paulatinamente. No fue que veníamos de África y nos movimos a Mesopotamia, no. Mesopotamia es el origen de la vida realmente, donde estaba el Edén. ¿Sí? No distorsionen la verdad. Estos señores realmente no saben lo que dicen.
y piensan que todo el mundo está simplemente pintado en la pared o que no estudiamos. Hay que ser muy serios en esto. África en ese momento era una tierra inexplorada y desconocida para los antiguos. El Edén, por lógica y sentido común, se ubicaba como señala y enseña la Torá, al norte, lo que se conocía antiguamente como Mesopotamia, actual Irak e Irán, y no como dicen estos engañadores y farsantes que afirman que quedaba en el continente africano. Absurdo pensamiento. ¿Sí? Muy bien. Continuemos con otro punto que también es trascendental en esta enseñanza, en la cual estos señores señalan que el rey Chelomón, ¿verdad?, fue ungido en el río Gihón. Ellos asumen que es el mismo río que dice Bereshit 2:13, ¿verdad?, en la cual señalan que se encontraba en África, porque ellos asumen que el Edén estaba en África. Grave error. Entonces, ellos dicen y señalan esto de una forma para ellos contundente, con simplemente nombrar estudios seculares que pueden tener máximo 200, 300 años de haberlos hecho, y que para nada utilizan la Torá para verificar estos datos. Y como dije al principio, simplemente queda una interpretación personal. Muy bien. Continuemos con otro punto. Melaquín Aleph 1:33. Estos señores enseñan que cuando la escritura dice que Chelomón fue coronado rey y que David su padre lo hizo bajar a Gihón, ellos acentúan que se habla o se refiere al río Gihón, el mismo río que mencioné en Bereshit 2:13, y el cual, según ellos, queda en África. Estos mentirosos enseñan que Jerusalén, la gran ciudad, quedaba en el continente negro, exactamente en Etiopía, África Central, tomando un pensamiento que por lógica señala que David nunca mandaría a su hijo Chelomón en una mula al río Gihón si este río no se encontrara cerca de Jerusalén. Es sentido común, yo también lo pienso. O sea, yo no creo que David va a mandar a su hijo miles de kilómetros simplemente para ser ungido. Algo tenía que haber sucedido cuando David dijo que bajaran a Gihón, y lo vamos a descubrir y vamos a ver la farsa que utilizan estos señores para el engaño. Ahora, según ellos, ¿verdad?, estos sectarios, imposible que Chelomón recorriera miles de kilómetros en una mula para ser ungido desde el Medio Oriente hasta el continente africano, donde supuestamente quedaba el supuesto río, dando a entender que la gran ciudad quedaba en África meridional y no en el Medio Oriente como enseña y establece la Torá. Esto es increíble, pero cierto. Estos señores afirman que África es la tierra prometida, la verdadera cuna del pueblo escogido, Israel, y que vivimos en un engaño todos nosotros. ¿Sí? Ese es el pensamiento. Ahora pregunto, ¿quién será el engañado aquí? No creo que yo, ni ninguno de mis hermanos. Vámonos a la Tanakh para poder explicar esto, amado, de una forma mucho más contundente y enseñar la mentira, la gran mentira que se está mostrando con estas enseñanzas fuera de norma, fuera de la escritura. Vámonos a la Tanakh para resolver y desmascarar a estos sectarios y dejar de una vez muy claro la verdad y la justicia que nos brinda la Tanakh sobre este tema. Melaquín Aleph 1:33 dice lo siguiente, vamos a leerlo. El rey le dijo: tomen a mis soldados leales y hagan montar a mi hijo Chelomón sobre mi mula, háganlo bajar a Gihón. ¿Sí? Muy claro, o sea, Gihón, asumimos que es el río que aparece en Bereshit 2:13. ¿Es así, amados? No. Vamos a ver qué nos dice la escritura y vamos a consultarla muy bien a ella, porque ella dice verdad, ella no dice mentira, y todo lo que nos dice es verdadero. Cuando se habla de Gihón, no se está hablando del río mencionado en Bereshit 2:13, ni tampoco en un supuesto río Gihón en África, sino del manantial subterráneo llamado Gihón o fuente de la doncella. Este era un manantial permanente, con flujo continuo, pero periódicamente variable, y que existía en el entorno de la ciudad de Jerusalén en los tiempos de los reyes de Israel, y que era usado realmente como un acueducto, el cual proporcionaba agua a los habitantes de la ciudad. Recordemos que la Tanakh nos señala que antes que Israel ocupara esta tierra de forma permanente, en ella estaban los jebusitas, y esta ciudad la nombraban Jerusalén. Ellos fueron los que iniciaron la construcción de este acueducto, y posteriormente Israel lo modernizaría. ¿Sí? Dribet Bet
11:4 al 5. Sería Primera de Crónicas 11:4-5. David y todo Israel salieron para Jerusalén, la cual es Jebús, donde vivían los jebusitas, habitantes de aquella tierra. Los habitantes de Jebús le dijeron a David: tú no entrarás acá. Pero David capturó la fortaleza de Sión. Esta es ahora la ciudad de David. Lo vemos. Shemuel Bet 5:8, ¿verdad? Dice lo siguiente. Segunda de Samuel 5:8. En aquella ocasión David dijo: los que ataquen a los jebusitas usen el conducto del agua. ¿Vemos? Para alcanzar a los cojos y a los ciegos, que son detestables para David. Pero eso se dice: ni el ciego ni el cojo entrará en la casa. ¿Lo vemos, amados? Existía un acueducto, existía un río que era subterráneo y que abastecía a la ciudad de Jerusalén. Eso siendo, ¿verdad?, una ciudad de jebusitas. ¿Sí? Ese es el mismo manantial o arroyo que señala la escritura y donde el rey David mandó a los Kohanim y profetas a ungir a su hijo Shalomón. ¿Vemos? No estamos hablando del Gijón de Bereshit 2:13, ni tampoco a un río muy lejano en África. África no estaba en el mapa en esos momentos. Entonces mal podemos decir que estas personas dicen verdad, ¿cierto? Pero vemos cómo caen las personas en la mentira. Vemos cómo seguidores de mucha religión ensalzan a estas personas como grandes maestros cuando realmente son recién convertidos. Y deben ser un poquito más humildes. Y sobre todo tener temor a Yahweh. Porque todo lo que digan para el juicio final será tomado. Melaquín Aleph 1:44. El rey envió con él al sacerdote Sadoc, al profeta Natán, a Menanyahu, hijo de Yaudada, y a los querititas y a los pelititas, ¿sí?, su guardia real. Ellos lo hicieron montarse en la mula del rey. Y el sacerdote Sadoc y el profeta Natán lo ungieron rey en Gijón. Luego subieron de allá con gran alegría y la ciudad estaba llena de bullicio. Ese es alboroto que ustedes han oído. Lo vemos. Tanto el profeta Natán como el sacerdote Sadoc ungieron a Shalomón en Gijón. Pero Gijón era el manantial, ¿verdad? O manantial de la doncella, que era en cierta manera el acueducto que existía fuera de las murallas de Jerusalén. El manantial denominado Gijón estaba ubicado al sudoeste de la ciudad, de la gran ciudad, a unos 200 metros fuera de las murallas. Este manantial, que descendía de la ladera occidental del valle de Kidrón, separaba la ciudad del monte de los olivos. En tiempo de Yesiyahú, rey de Judá, haría algunas mejoras a este acueducto. ¿Lo vemos? ¿Por qué entonces tergiversan la verdad estos señores? Porque el propósito, amado, es mentir y engañar. Como dijimos al principio, Hasatán está como león rugiente buscando a quien devorar. Cuidado, cuidado, amado, no caiga en esta trampa. Dribet B 32:30. Fue Jequillahu quien cegó la salida de las aguas del Gijón Alto y las condujo hacia abajo, hacia el oeste de la ciudad de David. Jequillahu prosperó en todo lo que hizo. ¿Lo vemos? Ese acueducto existía desde el tiempo de los jebusitas, el rey David, el rey Shalomón, hasta el rey Yesiyahú. Y él hizo mejoras a ese acueducto, el cual era llamado Gijón o manantial de la doncella. Esto es historia, esto está en la Torá. Yo no tengo que buscar historia secular para demostrar nada. La Torá lo demuestra completamente. ¿Lo vemos? Es la diferencia de poder decir verdad versus mentira. Y que estos señores no pueden refutar. Porque no es mi pensamiento, es la Torá la que habla. Dribet B 33:14. Después de esto edificó la muralla exterior de la ciudad de David, al oeste de Gijón, en el valle por el camino a la puerta del pescado, y cercó a Ofel, le elevó mucho, también puso oficiales del ejército en todos los pueblos fortificados de Yahudá. ¿Lo vemos? Siempre mencionan a Gijón, pero usted no puede asumir que era el Gijón del Edén, ni tampoco que queda en África.
Entonces, ¿cómo quedan estos señores? Desmascarados completamente en su mentira. La tierra de Israel fue, es y seguirá siendo la tierra de nuestros antepasados, ubicada en el Medio Oriente y no en África, la tierra que estamos destinados a volver y que muy pronto será un hecho, con el regreso de nuestro Adón Yahshua HaMashiach, Baruata. África nada tiene que ver con Israel. Si hay o no creyentes en el Mashiach en ese territorio, eso no implica que tergiversen la Torá, con argumentos falsos y fuera de todo contexto versus la Emet que se manifiesta por medio de ella y que busca a las ovejas perdidas de la casa de Israel y con ello regresarlas al seno del Padre por medio del Adón Yahshua. No se deje engañar a Jim por medio de exageraciones y mentiras bien elaboradas y seguir más religión para renegar de la verdad y sobre todo rehusar a Yahweh Sebaot y a su Mashiach Yahshua. Para resumir esta enseñanza, amados, 1. El Edén nunca estuvo en África, su origen es Mesopotamia. 2. En la ciudad de Jerusalén existía un arroyo llamado Gihón, que era un acueducto, el cual, ¿verdad?, quedaba a 200 metros de la ciudad, y no en Etiopía, África. Eso que quede muy claro. Timoteo Aleph 1 al 2. Pero el Rúa de Santidad dice claramente que en los últimos tiempos algunos se apartarán del emuná, prestando atención a espíritus engañosos y enseñanzas de demonios. Con hipocresía hablarán mentiras, teniendo cauterizada la conciencia. Baruachen Yahweh Sebaot, Baruata Yahshua HaMashiach. Bendita su Torá que nos brinda tanto discernimiento y verdad, en justicia y en derecho, cosas que tal vez muchas personas no consideran. Pero como dije, al final del camino, el día del juicio, todo será visto, todo será declarado. Y todos aquellos mentirosos que el día de hoy están diciendo que África es la tierra prometida, no quisiera ver lo que le va a suceder. Amados, tengan un excelente día. Yahweh se los guarde, los bendiga de gran manera. No sea engañado por simplemente argumentaciones personales. Que sea la Torah que hable siempre. Y que ese pensamiento religioso, sectario, quede simplemente olvidado, reprochado y sobre todo enterrado en ese hueco de mentiras donde nunca debió haber salido. Con la acabó Yahweh Sebaot, amados. Shalom Alejem.